En este vídeo vamos a resolver el ejercicio de septiembre de 2006, opción B, pregunta 2, que dice: dos cargas eléctricas positivas iguales de valor 3 microcoulombios están situadas en los puntos A, 2, 0 y B, 0, menos 2 del plano XY. Otras dos cargas iguales Q están localizadas en los puntos C, 4, 2 y D, 4, menos 2. Sabiendo que el campo eléctrico en el origen de coordenadas es E igual a 4 por 10 a la 3 I newtons por coulombio, siendo I el vector unitario en el sentido positivo del eje X y que todas las coordenadas están expresadas en metros, determine en el apartado A el valor numérico y el signo de las cargas Q, que son las situadas en los puntos C y D, y en el apartado B el potencial eléctrico en el origen de coordenadas debido a esta configuración de cargas. Como dato me dan la constante de la ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido coulombio cuadrado. La situación que tenemos es esta, donde las cargas Q1 y Q2 son iguales y valen 3 microcoulombios, es decir, 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Las cargas Q3 y Q4 también son iguales, pero no sabemos cuánto valen. Lo que sí sabemos es que el campo en el origen de coordenadas, como vector, es igual a 4 por 10 a la 3 y newtons por coulombio. Por lo tanto, podemos dibujar el campo total, que será este de aquí, dado que el vector unitario I, como hemos indicado aquí, es el que da sentido positivo al eje X. Para empezar el apartado A, vamos a aplicar el principio de superposición. Y dado que tenemos el campo total, sabemos que el campo total va a ser igual a la suma de los campos creados por cada carga, es decir, todos ellos vectores. Dado que sabemos el valor del campo total, lo que vamos a hacer es calcular cada uno de los campos. Y vamos a empezar dibujando los campos creados por cada carga. Para empezar, la carga 1 sabemos que es positiva, dado que es 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Entonces esta carga 1 va a crear un campo que es repulsivo, es decir, que se aleja de la carga. El campo lo va a crear en el punto 0, por lo tanto el origen del campo va a ser en el punto 0 y se va a alejar de la carga 1. Por lo tanto va a tener esta dirección y sentido. La carga 2 también es positiva, por lo tanto el campo creado en el punto 0 va a salir del punto 0 y se va a alejar de la carga, es decir, esta dirección y sentido. Por la distribución de carga de Q1 y Q2 vemos que los campos van a tener sentidos contrarios, dado que las cargas son iguales y las distancias en módulo R1 y R2 también son iguales. Vamos a tener que el campo 1 con el campo 2 se van a anular, por lo tanto no van a participar del campo total. De esta manera, para que el campo total tenga este sentido, el campo 3 y el campo 4 tienen que tener sentido atractivo hacia las cargas, de tal manera que al sumar ambos campos, el campo total me salga en esta dirección aplicando la regla del paralelogramo. Por lo tanto, vamos a tener que el campo 3 va a tener origen en el punto 0 y se va a aproximar a la carga, es atractivo. Y de igual manera, el campo 4 va a tener origen en el origen de coordenadas y se va a aproximar a la carga, porque también tiene que ser atractivo para que el campo total tenga esta dirección y sentido. Por lo tanto, ya tenemos calculados los campos y sabemos que esta parte de aquí, el campo 1 más el campo 2, vectorialmente la suma vectorial va a ser 0. Así que nos queda calcular el campo 3 y el campo 4 para saber el valor de las cargas. Sabemos que el campo viene dado por la fórmula K por Q dividido entre R cuadrado multiplicado por U sub R. En esta fórmula, K por Q dividido entre R cuadrado es el módulo y U sub R es el vector unitario que da la dirección y sentido. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular U sub R3 y U sub R4. Y para ello lo primero que tengo que calcular es la R3 y la R4. R3 va a ser el vector que une la carga 3 con el punto donde se crea el campo, que en este caso es el origen de coordenadas. Pero lo vamos a calcular R3 con el mismo sentido que el campo 3. De esta manera ya, al multiplicar por U sub R3, el campo me saldrá con el mismo sentido. Por lo tanto, R3 va a tener origen en el origen de coordenadas y va a tener final en la posición de la carga 3. Así que tengo que restar la posición de la carga 3, que es el punto final, menos el origen de coordenadas, teniendo este vector cuyo módulo es la raíz de 20 metros. De la misma manera puedo calcular R4. De nuevo queremos que R4 tenga el mismo sentido que el campo 4, por lo tanto va a tener origen en el origen de coordenadas y destino en la posición de la carga 4. Así que tengo que restar las coordenadas de Q4 menos las coordenadas del origen de coordenadas. Y el módulo de R4 será raíz de 20 metros. Por lo tanto puedo calcular el vector unitario 3 y 4 como el vector dividido entre su módulo. Y ahora puedo calcular ya, dado que tengo los vectores unitarios, puedo calcular los módulos. Si nos damos cuenta, R cuadrado es el módulo de la distancia al cuadrado y las dos son iguales. Las cargas también sabemos que son iguales, no sabemos cuánto valen, pero sí sabemos que son iguales y la constante lógicamente es igual. Por lo tanto, sabemos que el módulo del campo 3 va
a ser igual al módulo del campo 4, que va a ser igual a la constante K por la carga dividido entre R al cuadrado, que si sustituimos tenemos este valor para el módulo del campo 3 y el campo 4. Una vez que tenemos esto, puedo calcular el campo total, que será la suma del campo 3 más el campo 4, dado que el campo 1 y el campo 2 ya hemos dicho que suman 0, así que será igual al módulo del campo 3 multiplicado por el vector unitario 3 más el módulo del campo 4 multiplicado por el vector unitario 4. Dado que el módulo del campo 3 y el módulo del campo 4 son iguales, tienen el mismo valor, lo puedo sacar factor común y tendré que el campo total va a ser igual a ese valor del módulo multiplicado por la suma de los vectores unitarios. Nos podemos fijar en que la parte en j se va, dado que tenemos denominador común, más 2j menos 2j se anulan, y tenemos entonces esta ecuación de aquí. Podemos sustituir el valor del campo total, y dado que tenemos todo multiplicado por el vector unitario i, podemos quitarle el carácter vectorial a esta ecuación, y podemos despejar el valor de la carga, q, teniendo un valor de 4,97 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Antes de seguir nos tenemos que fijar que el campo en las cargas es atractivo, es decir, va en dirección y sentido hacia la carga. Por lo tanto, la carga tiene que ser negativa, al contrario que las cargas 1 y 2. Así que le tenemos que añadir el signo, de tal manera que tenemos que la carga 3 y la carga 4 van a tener un valor de menos 4,97 por 10 elevado a menos 6 coulombios, o lo que es lo mismo, menos 4,97 microcoulombios. Con esto habríamos terminado el apartado A y pasamos al apartado B. Mantenemos la información de la distancia 1 y la distancia 2, que son 2 metros, y la distancia 3 y la distancia 4, que son raíz de 20 metros, todo ello en módulo. En el apartado B me piden el potencial total creado por las cargas en el origen de coordenadas. Vamos a aplicar de nuevo el principio de superposición. Sabemos que el potencial total va a ser igual a la suma de potenciales. Dado que tenemos 4 cargas, es la suma de los 4 potenciales, siendo el potencial la constante por la carga dividido entre la distancia. Dado que tengo que sumar todos los potenciales, puedo sacar el valor de K como factor común, de tal manera que tengo que el potencial total va a ser igual a la K que multiplica a la carga 1 dividida entre la distancia 1, más la carga 2 dividida entre la distancia 2, más la carga 3 dividida entre la distancia 3, más la carga 4 dividida entre la distancia 4. Si sustituyo los valores que conozco, en este caso la carga 1 y la carga 2 son iguales y las distancias R1 y R2 también son iguales, y por otro lado la carga 3 y A4 son iguales y la distancia 3 y 4 también son iguales. De tal manera que si sumo todos estos valores, obtengo un potencial total de 7 por 10 elevado a 3 voltios. Y con esto tendría resuelto el ejercicio.